Entonces vamos a dar inicio a la clase de consulta número 17. Esta clase de consulta, la idea es hacerlo un poco más interactiva que las clases anteriores. Ojalá se activen los micrófonos, porque la idea es hacer como un micrófono abierto respecto a las dudas o consultas que tengan de las clases que han revisado, ¿ya? Puede ser desde la primera clase, de la célula, hasta la última clase de los anexos cutáneos. Cualquier duda que tenga respecto a todos los contenidos que hemos visto en este tiempo son bienvenidas, y con eso en el fondo vamos a ir guiando la clase de hoy, ¿ok? Entonces, no sé quiénes habrán repasado esta semana alguna materia, algún contenido, alguna clase y quieran volver a revisarlo, o algo que no quedó muy claro. Esta semana también se incorporaron compañeras nuevas, no sé si están como conectadas, creo que sí. ¿Sí? ¿Usted? Perfecto. Las compañeras nuevas, en el fondo no sé si alcanzaron a revisar algo, en el caso que no la hayan revisado, igual esto les sirve un poco como para ir viendo qué contenidos hemos visto. En biología, en términos generales, para las compañeras que se incorporaron esta semana, vimos la célula, los tejidos, luego vimos la piel, las capas de la piel, las estructuras que tiene la piel. Posteriormente vimos las características de la piel, ¿ya? Por ejemplo, la característica que tiene la piel de regular la temperatura, de tener una emulsión superficial, de renovarse también cada 28 días. Luego vimos las propiedades de la piel tiene un pH ácido, etcétera. Y luego vimos las funciones de la piel, ¿ya? Las funciones de la piel las relacionamos con el color de la piel, las proteínas de la piel, etcétera, ¿ya? Y finalmente vimos los anexos cutáneos, que anexos cutáneos, llámese pelo, uñas y glándulas, estructuras glandulares que se encuentran en la piel. Esos son todos los contenidos que hemos visto, son aproximadamente, no estoy segura si entre 9 a 10 clases, porque entre medio de esas clases también hemos visto algunos repasos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o consulta respecto a los contenidos que recién mencioné, para que vayamos resolviéndolas, y así vamos guiando la clase según las dudas que tenga cada alumno. ¿Ya, chicas? No sé si alguien quiere comenzar. O si no, la otra opción es empezar a ver ciertas clases, como algunas diapositivas, sobre todo, pero me interesaría saber cuáles son los contenidos que están un poquito más débiles, chicas, o que creen que son más difíciles, por los que podríamos repasar en esta instancia, para de repente presentar la clase. ¿Tiene alguna duda, alguna consulta, algún apunte que quiera compartir para ir guiando la clase? Profe, Dígame. buenos días. Buenos días. Profe, la parte de que siempre todavía no me ha quedado así como que muy claro, lo que estábamos hablando en la clase pasada sobre las células, las glándulas, perdón, apocrinas. ¿Y ecrinas? Todo lo que esa parte de allí. Eso. Ya, eso podríamos entonces repasar en un principio. Perfecto. Voy a buscar la clase, chicas, en la clase de funciones de la piel número 2, la segunda clase de funciones de la piel. Entonces, vamos a ir proyectando el PowerPoint. Pero voy a compartir la pantalla, chicas, en esa clase. Espérenme, vamos a buscar la diapositiva en donde hable de las glándulas. Entonces es la función de secreción. Nos vamos por acá. Espérenme un segundo, estamos buscando la diapositiva. Ya, entonces acá está, la función de secreción, chicas. ¿Ven la pantalla, verdad? ¿Se ve la pantalla? Entonces, sí, la función de secreción es principalmente la que está asociada a las glándulas que están principalmente en nuestra dermis, ¿ya? Recordar que la capa más externa es la epidermis, la segunda capa de la piel es la dermis. Esto lo estoy recordando para las compañeras nuevas, para que no se les haga tan difícil, y la tercera capa de la piel está acá donde está esta grasita, es la hipodermis, ¿ok? Por tanto, estas estructuras que vemos acá, esto que vemos acá, que es como una especie de racimo, es la glándula sebácea, que es considerada un anexo cutáneo.
y este anexo cutáneo secreta sebo que sale a la superficie. Y por otro lado tenemos este orificio que está acá, que es la glándula sudorípara, que es la que secreta agua, ¿ok? Entonces, dentro de la glándula sudorípara, que es la que vemos acá, tenemos dos tipos de glándulas sudoríparas, que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos la glándula sudorípara que tiene esta estructura que se llama glomérulo, y luego tiene un conducto excretor que libera agua a la superficie y tiene un conducto independiente, ¿verdad? Y esa glándula es la que vamos a llamar glándula ecrina. El mayor número de glándulas ecrinas que tenemos por superficie de piel la tenemos en la palma de las manos y en la planta de los pies. Esta glándula ecrina principalmente se estimula, sobre todo según las emociones, sobre todo cuando hay nerviosismo, no sé si le ha pasado que se le empiezan a transpirar las manos. Eso principalmente es porque las glándulas, tanto ecrina como apocrina, las glándulas sudoríparas están siendo estimuladas por el sistema nervioso y las emociones de cada persona, ¿ya? Las glándulas sudoríparas también tenemos esta que menciona acá, que tiene su glomérulo, que es una estructura en donde se genera el sudor sube por este conducto y sale a la superficie, y esta es la que vimos recién, que se llama glándula ecrina, que tiene un conducto independiente, ¿verdad? Pero por otro lado tenemos otra glándula que tiene su glomérulo también, y su conducto se une al conducto del pelo, que se llama ostium folicular o folículo pilosebáceo. Esta glándula que se une, que no tiene un conducto independiente, sino que se une al ostium folicular, se denomina glándula apocrina, y es la principal glándula que se encuentra, entre comillas, en zonas olorosas de nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Qué zonas olorosas de nuestro cuerpo se encuentra la glándula apocrina? Por ejemplo, en las axilas, como en la zona axilar además tenemos los pelos. En el fondo ya sabemos que en cada pelo de nuestra axila tenemos esta glándula, y esta glándula en conjunto con esta glándula sebácea que tiene el pelo unida, son las que generan en el fondo el mal olor a nivel axilar, ¿ya? Entonces, dijimos que la glándula apocrina es la glándula que no tiene un conducto independiente, sino que su conducto se une al ostium folicular, y por tanto son principalmente las zonas olorosas. Se encuentra en la axila, en el conducto auditivo, en la zona del oído, se encuentra en la zona genital, ¿ya? En la zona del ombligo también se encuentra, no sé si se me queda algunas chiquillas que habíamos visto también, no recuerdo ninguna otra zona más, pero son principalmente esas zonas. Ya las zonas más olorosas de nuestro cuerpo son principalmente como la zona genital y la zona axilar, y ojo que la glándula apocrina se activa en la adolescencia. Por tanto, en la adolescencia, cuando aumentan mis hormonas sexuales, se activa esta glándula que está unida al ostium folicular, y por tanto se generan estos malos olores en la adolescencia, ¿ya? La glándula ecrina, a diferencia, que es la que tenemos acá, que yo les decía que se encuentra en todo nuestro cuerpo, pero principalmente se encuentra en la palma de las manos y en la planta de los pies, es la que secreta en el fondo este sudor que no es tan oloroso, que es más bien transparente, y que generalmente deja como blancas las poleras porque tiene el contenido en el fondo son agua y sales minerales, ¿ya? Las dos glándulas en el fondo lo que se libera principalmente es agua y sales minerales. La glándula ecrina, como le decía, es la que principalmente se encuentra en las demás zonas de nuestro cuerpo, por ejemplo, en la espalda, el abdomen, en todas las zonas de nuestro cuerpo. Es el que secreta un sudor que no es oloroso, ya no tiene un olor fuerte, principalmente su componente es agua, y la glándula ecrina en el fondo está funcionando desde que nacemos, ¿ya? La glándula apocrina empieza a funcionar desde la adolescencia cuando aumentan nuestras hormonas sexuales, pero la glándula ecrina funciona desde nuestro nacimiento, ¿ya? Porque desde que nacemos nosotros transpiramos, ¿ok? Entonces, estas dos glándulas se consideran anexos cutáneos, ¿ya? Y no hay que olvidar entonces la glándula sudorípara ecrina, la glándula sudorípara apocrina, y también no podemos olvidar la glándula que está acá, que acá está como dibujada como una especie como de racimo, que es la glándula sebácea. Entonces, la glándula sebácea es la que secreta sebo en la superficie, y la glándula apocrina en las zonas que mencioné, en la zona de la axila, del ombligo, la parte genital, la parte del conducto auditivo, salen de este conducto agua y sebo. El agua de la glándula apocrina y el sebo de la glándula sebácea.
Y no sé si recuerdan también que yo les mencioné, chiquillas, que la secreción sudoral, ya sea tanto de la glándula apocrina como de la glándula ecrina, no vienen con olor, ¿ya? No es que yo secrete olor, ¿ya? Sino que en la superficie de mi piel yo tengo microorganismos que metabolizan esa agua y ese sebo que se libera en la superficie, y esos microorganismos son los que generan el mal olor. Por tanto, mi secreción apocrina y mi secreción ecrina no tienen olor, y mi secreción sebácea tampoco tiene olor. Lo que genera el olor corporal en sí es los microorganismos que están en la superficie de mi piel y metabolizan esa grasa y ese sebo que yo libero a la superficie, ¿ok? Por tanto, va a depender de qué microorganismos tenga, por ejemplo en mi zona axilar, al olor que yo voy a tener, ¿ya? Hay algunas personas que tienen la problemática de tener un olor muy fuerte a nivel axilar, y lo que generalmente dan los dermatólogos son como antibióticos para inhibir la proliferación de ciertos microorganismos, y de este modo disminuye el olor corporal tan fuerte, ya sobre todo el olor axilar. Entonces, ojo que la secreción de la glándula apocrina, la secreción de la glándula ecrina, la secreción de la glándula sebácea no tienen olor, sino que lo que les da el olor característico en ciertas zonas de mi piel son la microbiota o los microorganismos o la flora que se encuentra en la superficie cutánea. Recordar que nosotros somos seres compuestos por células eucariontes, y sobre nuestra piel, el tejido de la piel, tenemos millones de microorganismos procariontes, que son las bacterias. Y por más que nosotros nos bañemos y nos vayamos, quedan ciertos microorganismos en nuestra piel que vuelven a multiplicarse y vuelven a colonizar toda mi piel. Así que, en el fondo, esos microorganismos viven con nosotros, no nos generan ninguna enfermedad ni ningún efecto negativo, y hay que aprender a vivir con ellos, ¿ya? Entonces va a depender de qué microorganismos tenga el olor corporal que voy a generar, ¿ok? Y ojo también que yo les decía que, por ejemplo, en la zona de la axila, por ser un pliegue, no circula mucho oxígeno, y al circular poco oxígeno, en el fondo también se genera como un caldo de cultivo más húmedo para la proliferación de estos microorganismos, y por eso, por ejemplo, en la zona genital y en la zona axilar, como son zonas de piel que tiene pliegues y que no hay mucha circulación de oxígeno, en el fondo son zonas como bien olorosas, porque que no circule oxígeno, que además tengamos glándulas apocrinas, con glándulas sebáceas, saliendo desde los ostium folicular esta secreción, genera la proliferación de microorganismos y los olores corporales, ¿ya? Chicas, ocurre esto mismo cuando nos compramos un perfume. No sé si han escuchado cuando nosotros nos compramos un perfume y dice, y a mi compañera, tengo mi mejor amiga que se compró el mismo perfume que yo, pero a ella le queda con un olor diferente que a mí. No es que tengamos diferente pH, porque ya sabemos que la piel tiene alrededor de un pH 5,5. Probablemente si mi mejor amiga tiene la piel sana y yo también, nuestro pH prolifere, no esté muy lejano, pero porque a ella le queda un olor diferente al perfume que a mí, por la cantidad de microorganismos que hay en la superficie corporal, ¿ya? Por tanto, la diferencia de olor no es porque tengamos diferente pH en la piel, ¿ya? Porque probablemente entre una persona y otra no hay tanta fluctuación de pH, a menos que esa persona tenga alguna patología en la piel, acné u otra, u dermatitis u otra patología en la piel. Si son dos pieles normales, probablemente van a tener un pH cercano en la piel, pero ¿por qué le queda el perfume diferente a ella que a mí? Principalmente por los microorganismos que hay en la superficie, ¿ok? Entonces, esto que dice la mayoría de la gente, que le quedan los perfumes cuando compran dos personas un perfume igual, que les queda diferente por el pH, no es tanto por el pH, sino que es más bien por los microorganismos que hay en mi piel, ¿ya? Entonces, recordar que esta glándula apocrina está estimulada por hormonas, y por eso empieza a activarse en la adolescencia, y se activa hasta la menopausia en las mujeres, y hasta los hombres hasta la andropausia. En el fondo, mientras se secretan hormonas sexuales y estemos en edad fértil, se va a estimular esta secreción apocrina, y nosotros vamos a generar estos olores corporales, ¿ya? Por eso en los adolescentes, desde la adolescencia en adelante, uno empieza a utilizar como desodorante y productos cosméticos como que ayudan a inhibir estos olores, ¿ya? Vamos a ver entonces acá las diapositivas. Bueno, la transpiración, en el fondo, la principal función es regular la temperatura corporal. La glándula tanto ecrina como apocrina ayuda a regular la temperatura corporal, ¿ok? Ayudan al balance hídrico,
si yo tomo mucha agua y hago ejercicio, por supuesto que mis glándulas sudoríparas van a secretar más agua, pero por ejemplo, si yo no tomo agua y hago ejercicio, probablemente la secreción de agua va a ser un poco menor, así que también ayuda al balance de agua en nuestro organismo, ¿ok? La idea, recuerden, es siempre beber harto líquido para tener una piel hidratada y además para que funcionen nuestras glándulas, estén funcionando durante todo el día, ¿ya? La transpiración forma parte de la emulsión natural de la piel, entonces la emulsión natural de la piel es la emulsión que se genera por la secreción de agua, tanto de la glándula ecrina como apocrina, y además unida a la secreción de sebo o grasa que sale de la glándula sebácea, ¿ya? O sea, en la superficie, cuando sale el sebo y sale el agua, esto se genera una especie de mezcla que se llama emulsión epicutánea o manto hidrolipídico, y tiene varios sinónimos, pero en el fondo nos referimos a lo mismo, ¿ok? Creo que acá, bueno, acá tenemos el mismo esquema para las compañeras nuevas, entonces la glándula ecrina tiene un conducto independiente y la glándula apocrina se une al conducto del ostium folicular, y además el ostium folicular tiene la glándula sebácea. Tanto del ostium folicular sale grasa en las zonas que mencioné, y también sale secreción sudoral, ¿ya? Acá está lo que yo les mencioné, las glándulas ecrinas tienen una función desde el nacimiento, ya, porque transpiramos como método de regulación térmica desde que nacemos, y bueno, también se activan frente a emociones. Por eso yo les decía que, por ejemplo, cuando uno se pone nervioso o expone frente al público o algo sucede emocionalmente, empiezan a transpirar las manos y también a transpirar los pies, porque la glándula ecrina, que es la del conducto independiente, tenemos mayor número en la palma de las manos y en la planta de los pies, pero también la tenemos en todo nuestro cuerpo. Acá está lo que mencioné, sudor líquido y sin olor. Y hay una enfermedad que se llama hiperhidrosis, que es cuando las glándulas ecrinas están hiperestimuladas y las personas tienen las manos mojadas y sudan y sudan y sudan, y de hecho gotea incluso el sudor en sus manos, y eso es una patología que se llama hiperhidrosis, ¿ya? Es una patología que tiene que tratar un dermatólogo, y se tiene que disminuir en el fondo la secreción de la glándula ecrina, y ahí hay que ver con qué tipo de tratamientos, ¿ok? Generalmente cuando nosotros utilizamos un calzado muy cerrado, y además, por ejemplo, hacemos ejercicio, con el ejercicio uno tienden a humedecerse los pies, y si nuestro calzado es muy cerrado, esa agua se mantiene ahí, y yo les decía que esta agua de la secreción ecrina, que también tenemos en la planta de los pies, tiende a ser un caldo de cultivo para hongos. Entonces acá podemos ver otra patología que es en el fondo las micosis o los hongos en los pies, que son súper comunes en las poblaciones chiquillas, y los hongos en los pies principalmente salen porque se activa mi glándula ecrina, yo hago ejercicio o me pongo nervioso, qué sé yo, se moja mi pie, y si uso un calzado muy cerrado que no está muy ventilado, esa agua sobre mi piel es un caldo de cultivo para principalmente hongos, y por eso se generan estos malos olores, ¿ya? Eso también se llama, no sé si lo conocen o lo han escuchado, se llama pie de atleta, ¿ya? O micosis u hongos en los pies, ¿ya? Por otro lado, tenemos acá la glándula apocrina, que es la que sale acá, chicas, que está unida al ostium folicular. Se menciona que ahí están las zonas, axilas, pubis, ombligo, región perianal, región mamaria, esa me faltaba. En esas zonas, entre comillas, más olorosas de nuestro cuerpo, se encuentra así la estructura del ostium folicular, tiene unida la glándula apocrina, y funciona a partir de la pubertad con las glándulas, con las hormonas sexuales. Entonces, recordar que la glándula sudorípara se activa con las hormonas sexuales, que la glándula apocrina se activa con las hormonas sexuales, chiquillas, ¿ya? Son las principales dos glándulas que se activan a nivel de la piel, me refiero, que se activan sobre todo en la pubertad, ¿ok? Y recordar que
no sé si recuerdan, pero también habíamos hablado que la melanina, que es el pigmento que le da el color a mi piel, también se ve estimulada su formación por las hormonas sexuales. Ya dijimos que, por ejemplo, las embarazadas también, como aumentan sus hormonas sexuales por el estado del embarazo, también tienen más riesgo o tienen más posibilidades de tener manchas. Y dijimos en el fondo que el melanocito también estaba estimulado por las hormonas sexuales. ¿Ya? Ahí estamos viendo algunas estructuras de la piel que generan en el fondo, que se encuentran estimuladas por los cambios hormonales. ¿Ok? Bueno, la glándula apocrina se estimula para regular la temperatura, por las emociones o también por los cambios hormonales. ¿Ya? Así que por eso es normal que, por ejemplo, si nosotros tenemos como pánico escénico o exponemos y nos ponemos nerviosos, es normal que nos suden más las axilas, es normal que nos sude más la palma de las manos, la planta de los pies, y que transpiremos porque eso en el fondo es un estado emocional como un poco de estrés, un poco de nerviosismo, y eso activa en el fondo las glándulas que recién mencioné, ¿ok? Acá están las zonas, entonces, Profe, dígame. profe, también hay unas glándulas que se llaman endocrinas. ¿Y esa tiene que ver con qué? Lo que pasa es que las glándulas endocrinas, lo que pasa es que estas son glándulas, lo que pasa es que por lo menos en la piel tendríamos que verlas, pero yo creo que las glándulas endocrinas están asociadas tendría que ver si no sé si recuerda, pero cuando hablamos de los anexos cutáneos yo le hablaba también de la glándula lagrimal, y también le hablaba de las glándulas salivales. Tendríamos que ver porque en el cuerpo nosotros tenemos múltiples glándulas chiquillas, ¿ya? De hecho, tenemos unas glándulas arriba de los riñones, pero esa no es materia que nosotros tenemos que ver porque nosotros estamos enfocándonos en la piel. Tenemos glándulas a nivel, no sé si conocen, pero a nivel del sistema nervioso central, tenemos también la hipófisis, tenemos un montón de glándulas que lo que hacen es ordenar las hormonas en nuestro cuerpo y secretar hormonas de nuestro cuerpo y regular las hormonas de nuestro cuerpo, pero esas endocrinas que usted me dice, yo creo que son las glándulas que están asociadas a la regulación de las hormonas internas de nuestro organismo, ¿ya? Como por ejemplo la hormona tiroides, esa sería una glándula endocrina, pero es una glándula que está asociada al metabolismo de nuestro organismo. Tenemos las glándulas, o sea, las hormonas también, que son las hormonas sexuales, ya no sé si conocen, pero en mujeres la progesterona, el estrógeno, la hormona luteinizante, son hormonas que son endocrinas, que están asociadas a las funciones internas del organismo. Podríamos quizás en la próxima clase de consulta, bueno, no sé si saben chicas, pero el otro sábado es feriado, ya la próxima clase de consulta sería sería la semana siguiente, ya digamos no la próxima semana del 14, pero me estoy viendo aquí el calendario, la próxima clase de consulta no sería, perdón, el 15, porque me dijeron que es feriado, el 15 de agosto sería el sábado 22, ¿ya? Entonces, para ese sábado 22 quizás podríamos hablar un poco de las glándulas endocrinas, chicas, pero así algo muy superficial, porque recordar que nosotros el principal tejido y órgano que tenemos que ver es la piel. Por eso como que nos enfocamos más en las glándulas de la piel, pero a nivel de todo nuestro organismo hay múltiples hormonas que están circulando que ayudan a mantener en el fondo, en el caso de la mujer, como los ciclos menstruales, que ayudan a mantener en el fondo el metabolismo celular, y en el caso de los hombres también hay hormonas sexuales masculinas, y también hay hormonas que ayudan en el fondo, por ejemplo, la hormona tiroides, como les mencionaba, están las hormonas sexuales, hay hormonas que liberan, glándulas que están sobre nuestros riñones también, hay múltiples hormonas que hay en nuestro cuerpo, y esas son las hormonas como endocrinas, ¿ya? Que en el fondo mantienen la vida y que mantienen en el fondo los ciclos normales en los seres humanos, ¿ya? Eso lo podríamos ver así superficialmente en la próxima clase, pero así como una pincelada y solamente hablar de los nombres, ¿ya? Voy a anotarlo acá. Entonces vamos a hablar de las hormonas, o sea, las glándulas endocrinas, ¿ya?
Vamos a hablar un poquito nomás, porque recordar que nuestro principal órgano, el órgano que tenemos que ver es la piel, pero lo podríamos ver en términos generales, ¿ya? De hecho, las personas que tienen problemas con las hormonas T4, con las hormonas, con las hormonas tiroideas, con las hormonas sexuales, generalmente van a los endocrinólogos, y ellos son los que ven esas hormonas. A nivel de piel, en el fondo, las glándulas que conocemos son las glándulas excretoras, que liberan su contenido a la superficie, y es la glándula ecrina, apocrina, como glándula sudorípara, y glándula sebácea, que recién habíamos mencionado. Solo le hemos dado énfasis a eso porque es el órgano que nos compete, pero vamos a intentar hacer un resumen de las glándulas endocrinas, para la próxima clase de consulta, que serían 2 semanas más, ¿ya? Algo más, chicas, acá hay un resumen. No sé si lo quieren revisar, pero en un fondo es lo mismo que yo mencioné. Lo que yo digo en clase es como más o menos lo que siempre se pregunta, chiquillas. No hago preguntas más específicas, sino que me interesa que se queden como en términos generales. ¿Cuál es la diferencia entre la glándula sudorípara ecrina y la glándula sudorípara apocrina? ¿Ya? Profe, Dígame. esa parte de aquí, está dentro de ¿De la del diapositiva? PPT que ya envió. Sí, está en el Sí, PowerPoint, chiquillas. Ese resumen está en el PowerPoint, así que también lo pueden imprimir en su casa o lo pueden escribir a mano, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna otra duda, chicas, o consulta, porque todavía nos queda profe, yo tengo tiempo. otra consulta. No sé Dígame. si tendrá que ver con lo que estamos conversando, pero ¿por qué hay anticonceptivos que, por lo menos hay una inyección que se coloca cada 3 meses, que hace que no te venga el periodo, puede que no te venga el periodo hasta por 1 año? Lo que pasa es que ¿Sabes? lo que pasa es que hay ciertas hormonas, casi siempre los métodos anticonceptivos, bueno, como les decía, bueno, aquí salimos también un poco del tema de la piel, pero para hacerlo bien breve, las hormonas, bueno, las mujeres son las que principalmente utilizamos métodos anticonceptivos hormonales, como decía la compañera. Todavía no hay métodos anticonceptivos masculinos, pero las hormonas normales de la mujer están asociadas al estrógeno y la progesterona, ¿ya? Con esas hormonas principalmente ocurre el ciclo menstrual. Además, con la hormona luteinizante y folículo estimulante, que son las como 4 hormonas femeninas que están asociadas a los ciclos menstruales. Generalmente los anticonceptivos tienen asociado estrógeno y progesterona, que lo que hacen en el fondo es inhibir la ovulación, pero realmente no es que inhiban la ovulación, sino que lo que hacen es cambiar el moco cervical para que no se genere en el fondo la fecundación en el caso de tener relaciones sexuales. Entonces, desde ese punto de vista, hay algunos dispositivos, no sé si conocen estos dispositivos, y hay algunas inyecciones que lo que hacen es dar un golpe de estrógeno y progesterona. En algunos casos creo que solo progesterona, y en otros casos es estrógeno con progesterona juntos, son combinados, y lo que hacen en el fondo es cambiar el ciclo menstrual y inhibir en el fondo la menstruación. La menstruación ocurre cuando cae, si no me equivoco, la hormona que es la progesterona, ¿ya? Cuando cae la progesterona, la mujer empieza a menstruar. Entonces, si usted tiene un dispositivo o se inyecta unas hormonas que mantienen las hormonas en el fondo elevadas y no bajan, usted no va a menstruar. Entonces, de ese modo, lo que se hace en el fondo como los métodos anticonceptivos es utilizar estrógenos y progesteronas combinadas para, como, entre comillas, alterar los ciclos menstruales, y como no bajan las hormonas sexuales, no se genera en el fondo la menstruación. Pero eso es en términos generales. No sé, a propósito que estamos hablando de esto, ¿se acuerdan que yo les decía que la glándula sebácea se estimula principalmente por, decía en la diapositiva, estímulo andrógeno-estrógeno? Cuando las mujeres, por ejemplo, tienen mucha testosterona elevada, se generan estos acné que son bien agresivos. ¿Por qué? Porque la glándula sebácea está principalmente estimulada por la testosterona. Entonces, por ejemplo, cuando hay una mujer que tiene acné,
esa glándula sebácea está hiperestimulada, y lo que hace principalmente el dermatólogo es medir como la testosterona en sangre para ver que no esté muy elevada. En el caso que esté muy elevada, eventualmente se podrían tomar ciertos medicamentos anticonceptivos que disminuirían esta acción de estimular la glándula sebácea. Hay algunas hormonas anticonceptivas que se llaman antiandrogénicas, que lo que hacen es inhibir la cantidad de testosterona que tiene una mujer. La mujer también tiene testosterona, pero en cantidades poquitas, y esa cantidad de testosterona, y asociado también al estrógeno, estimula las glándulas sebáceas, y en algunos casos esto se desencadena en un acné. Entonces, para las personas que tienen acné, hay ciertas pastillas anticonceptivas que se llaman antiandrogénicas, que inhiben la acción de la testosterona y hacen que en el fondo que esta glándula sebácea, que se estimula cuando hay acné, se deje de estimular, y de ese modo en el fondo el cuadro de acné disminuye, ¿ya? Entonces, para que ustedes entiendan que cuando nosotros mencionamos que la glándula apocrina y la glándula sebácea principalmente se estimulan con las hormonas sexuales, hay métodos anticonceptivos que hacen que no se estimule, que se llaman antiandrogénicas, que hacen en el fondo que el poquito de testosterona que tiene la mujer no estimule la glándula sebácea y no en el fondo complique si es que hay un cuadro de acné, ¿ya? Así que en el fondo, en la parte de los métodos anticonceptivos, ojalá, bueno, siempre un método anticonceptivo lo recomienda un médico, un ginecólogo, una ginecóloga, una matrona, pero eventualmente sabemos que, por ejemplo, en el caso de encontrar una mujer con acné, eventualmente uno le podría recomendar que vaya al ginecólogo y que vea algún método anticonceptivo que ayude a disminuir su acné, ¿ya? Nosotros Profe, recordar que como que sí, sí, dígame. y las mujeres que sufren, o sea, que tienen muchos vellos, de pronto en el rostro De hecho, y en todo el cuerpo, también tiene que ver con la testosterona. eh, algo sí tiene que ver, igual tiene que ver. De hecho, no sé si algunas chicas cuando empezaron sus métodos anticonceptivos, no sé si todas utilizan métodos anticonceptivos, pero generalmente los ginecólogos, cuando uno va y para que le den un método anticonceptivo, generalmente les pregunta la cantidad de pelo que sale, si es mucho pelo, poco pelo, crece rápido, crece lento. Les preguntan el tipo de piel, para saber si es mixta, grasa. Generalmente, si es mixta o grasa, tenemos una hipersecreción de la glándula sebácea, por tanto también eso lo toman en consideración para las hormonas que recomiendan. Y generalmente igual preguntan, bueno, acerca del tipo de piel, el pelo principalmente. Y según eso, los ginecólogos, según eso, dan hormonas anticonceptivas. Entonces ahora en el mercado hay muchas hormonas anticonceptivas para, por ejemplo, disminuir un poco, por ejemplo, el crecimiento del vello, disminuir la secreción de la glándula sebácea, y eso se hace como paulatinamente, ¿ya? Entonces, eventualmente ahí, como cosmetólogas, recordar que nosotras no podemos recomendar ningún medicamento, sino que solamente podríamos recomendar, en el caso de que veamos una persona que sea mujer, que tenga, por ejemplo, la piel grasa, con tendencia acnéica, eventualmente nosotros podríamos mencionarle que hay algunos métodos anticonceptivos que podrían mejorar su acné o disminuir en el fondo el brote de acné, pero que eso tendría que consultarlo con un ginecólogo, ya como una alternativa. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, chiquillas, respecto a esto mismo? Profe, Dígame. en el caso de esas personas que transpiran mucho, ¿el pH se ve afectado para ellos o no? Exacto, sí, miren, vamos a poner la clase, qué bueno que preguntó eso porque esa es una clase súper interesante. Espérenme, chiquillas, voy a dejar de compartir un poquito, vamos a hablar los minutitos que quedan de lo que mencionó la compañera, que es algo de la clase de funciones de la piel también. Déjenme ver la diapositiva, espérenme, estoy buscando la diapositiva. En la clase de funciones de la piel también hablamos de... No, no es la clase de funciones de la piel, creo que la clase de características de la piel cuando hablamos del manto ácido. Espérenme, voy a abrir inmediatamente esa clase. ¿Alguna de ustedes me podría recordar si es la clase de características? Creo que es propiedades de la piel. Sí, estoy segura que es propiedades. Espérenme, voy a abrir la clase. Ya, en la clase de propiedades de la piel nosotros hablamos de dos conceptos importantes. Espérenme un segundo. Sí, acá está. Se los voy a compartir entonces, voy a volver a compartir la pantalla, chiquillas, ahora que la compañera hizo una súper buena pregunta. Ya, en la clase de propiedades de la piel, no sé si se ven acá, nosotros hablamos del manto ácido, ya, que es el pH. Ya, esta diapositiva de acá me interesaría ver. Entonces, hablamos del manto ácido.
El manto ácido, ¿por qué está compuesto, chiquillas? Y esto no se los tiene que olvidar nunca más. El manto ácido de la piel, o la acidez de la piel, o el pH de la piel, que es levemente ácido, dijimos que estaba alrededor de los 5,5. Alrededor de los 5,5, no es 5,5 exacto, se va modificando durante el día, se va modificando con la exposición al sol, se va modificando con varias cosas, pero el pH de mi piel, o el manto ácido de mi piel, se encuentra formado principalmente por la secreción sudoral, como mencionaba la compañera. Por tanto, por ejemplo, si yo transpiro más hoy, o hago más ejercicio, o en verano uno suda más que en invierno, ¿verdad? Eso es algo comprobado, porque en verano hace mucho más calor, y la piel en el fondo, con esta función de la regulación térmica, estimula la glándula tanto endocrina como apocrina, y se libera más agua a la superficie. Entonces, si yo, por ejemplo, hoy día sudo más, en verano, por ejemplo, nosotros sudamos más, o por ejemplo, si hoy día yo hice mucho ejercicio y sudé más, por supuesto que se va a modificar un poco mi manto ácido, ¿ya? Se va a modificar un poco, pero siempre va a estar alrededor de los 5,5 si es que tengo piel normal. Y ojo que, por ejemplo, en mi rostro, en general, yo les mencionaba que en el rostro es donde las glándulas sebáceas se encuentran más estimuladas, ¿ya? Sobre todo en el rostro, en la zona del pecho y en la zona de la espalda, ¿ya? Es donde las glándulas sebáceas se encuentran más estimuladas. Por tanto, si yo, por ejemplo, midiese el pH en una persona que tiene la piel extra grasa o grasa, por supuesto que también se va a ver modificado el manto ácido. Probablemente va a estar un poquito más ácido el pH de la piel, ¿ya? Entonces, por supuesto que mi manto ácido, o el pH de mi piel, no es que todo el día esté 5,5, sino que todo el día va fluctuando alrededor de los 5,5, porque si yo sudo más, el pH va a cambiar un poquito. Si yo, por ejemplo, en la zona del rostro secreto más sebo, o estoy más brillante, también en el fondo va a cambiar el pH. No sé si recuerdan cuando hablamos esto de acá. Esta diapositiva me gusta, porque esta diapositiva me dice que el manto ácido está entre 4,5 a 5,75. Por tanto, probablemente si yo sudo más, se va a volver un poquito más ácido. Si mi secreción sebácea está aumentada el día de hoy, también se va a ver un poquito más ácido. Y ojo que también está asociado a la queratina. Si yo me expongo más al sol, se genera una hiperkeratosis momentánea, y si se sintetiza más queratina, también se va a modificar un poco el manto ácido. Entonces, ojo que, volvemos a la misma idea anterior. Espérenme, déjenme adelantar la diapositiva. Volvemos a la misma idea anterior. Si yo sudo más, se va a modificar un poco mi pH. Si se aumenta mi secreción sebácea, se va a estimular, se va a modificar un poco el manto ácido. Y si yo, por ejemplo, me expongo al sol y se genera un aumento de la síntesis de queratina, también va a modificar un poco mi manto ácido, pero siempre va a fluctuar en los números que les dije, que era 4,75 a 5,75, si no me equivoco, lo que decía la diapositiva. Así que, por supuesto que durante el día va a depender de estas tres componentes si se modifica o no mi pH. No sé si recuerdan que en esta misma clase yo les dije que las personas que tienen acné tienen la glándula sebácea hiperestimulada. Por eso el acné principalmente es el principal componente que tiene, es que hay un aumento de la secreción sebácea. Por eso lo que nosotros vemos en la piel de las personas con acné es mucho brillo, ¿ya? Y ese brillo también lleva consigo en el fondo la formación ya vimos que las lesiones del acné eran pústulas o espinillas, comedones, ¿ya? Comedones abiertos, que es el punto negro, y comedón cerrado, que es el punto blanco. También hay ciertas pápulas o pelotitas, ¿ya? Que son como pequeñas pelotitas rojas que aparecen, que son como la previa a lo que va a ser la pústula. Entonces ya vimos todas esas lesiones del acné, y eso, en el fondo, la hipersecreción de la glándula sebácea en las personas con acné generan el aumento de la secreción sebácea, y con eso, en el fondo, la tendencia a las lesiones que recién mencioné, ¿ya? Pústulas o espinillas, comedones abiertos o puntos negros, comedones cerrados o puntos blancos, y pápulas o unas pelotitas rojas que son como la previa de lo que va a ser la espinilla. Entonces, ojo que en la patología del acné, la secreción sebácea está hiperestimulada, sobre todo en la zona del rostro, del pecho y de la espalda, y eso también genera un pH en la piel que es mucho más ácido.
Por tanto, si yo tengo dos personas, una con piel sana y otra con piel acnéica, y medimos el pH cutáneo del rostro, probablemente la persona con acné, bueno, está comprobado científicamente que la persona con acné, por tener un aumento de la secreción sebácea, va a tener un pH más ácido que la persona normal, con piel normal, ¿ya? Así que ahí, como para que le quede un poco más claro a la compañera, no sé si quedó claro eso. Sí, profe, todo bien. Ya, Gracias. perfecto. Y entonces, en esta clase, lo importante era el manto ácido. Ya sabemos que está compuesto por la secreción sudoral. La secreción sudoral, llámese de la glándula ecrina o apocrina, ¿ya? Y glándula sebácea es la glándula que tenemos en el ostium folicular. Y por la queratina, ¿ya? Recordar que si nos exponemos al sol, la piel tiende a engrosarse un poco, es un efecto momentáneo porque luego vuelve a adelgazarse, y el aumento de la queratina al exponerme al sol también modificaría un poco el pH de mi piel, ¿ya? Acá está como el resumen de lo que recién conversamos con la compañera. Entonces, el manto ácido está influenciado por agentes externos, ya, como por ejemplo exponerme al sol, ya lo mencioné, agentes internos también, ya. Hay momentos, sobre todo en las mujeres, como los ciclos menstruales, que tienden a haber días en que tenemos la piel mucho más grasa que otras, y eso también en el fondo está asociado a los agentes internos, que son los cambios hormonales normales en los ciclos menstruales de mujeres, y también los cambios hormonales en los hombres, porque la testosterona generalmente tiende a aumentar. Agentes internos también asociados a, por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero hay varias dermatitis que ocurren por el estrés. En el caso, por ejemplo, que yo tenga ciertas dermatitis, también, por supuesto, cambiaría un poco el pH de esa zona, porque esa zona de piel está inflamada y también se modificaría el manto ácido de esa zona, ¿ya? Por supuesto, yo les dije, si hago más ejercicio hoy día y sudo más, también se va a ver un poco modificado el manto ácido, pero siempre va a estar en la numeración que yo les mencioné acá, que si no me acuerdo era 4,75, vamos a volver a ver esta diapositiva, 4,5, perdón, a 5,75, ¿ya? Pero en términos generales casi siempre se dice que el pH está alrededor del 5,5, ¿ya? Alrededor del 5,5, y para las compañeras nuevas que se vienen incorporando, yo les decía que del pH 0 al 6,9 es un pH ácido, el pH 7 se considera un pH neutro, y de un pH 7,1 al 14 es un pH alcalino o básico. Yo les mencionaba que el pH de la piel está alrededor de los 5,5 por aquí, entre 4,5 a 5,5, por ahí, acá alrededor del 5, y eso se considera un pH levemente ácido, y ese pH levemente ácido es lo que nosotros denominamos manto ácido de la piel, ¿ya? Que está conformado por la secreción sudoral, secreción sebácea y la queratina, ¿ok? Y lo que no debemos confundir en esta clase, que es importante también, permiso, voy a adelantar un poquito, ya lo hablamos, no sé si recuerdan la parte de la emulsión epicutánea, pero creo que venía antes. Que en los dos conceptos que tienen que estudiar en esta clase son la emulsión epicutánea y el manto ácido. Déjenme ver dónde está la emulsión epicutánea. Creo que está acá al final. Ahí está. Entonces, la capa emulsionada, o la emulsión epicutánea, o el manto hidrolipídico, que son todos sinónimos, nos referimos a la secreción que se libera por la glándula sebácea, que sería esta parte amarillita de acá, y la secreción acuosa que se libera por la glándula sudorípara, y eso se llama emulsión epicutánea. Todos en nuestra superficie corporal tenemos emulsión epicutánea, donde probablemente tenemos menos emulsión epicutánea debido al lavado de manos en la zona de las manos, ya que generalmente en esta época tienden a estar más secas porque con el mucho lavado de manos por el efecto de detergencia del jabón, nosotros tendemos a sacar la capa emulsionada que se encuentra principalmente en la zona del dorso de la mano. Recordar que en la palma de las manos no hay glándula sebácea, ni en la planta de los pies, solo hay glándulas ecrinas, ¿ya? Eso téngalo en consideración. Por tanto, la emulsión epicutánea como tal se encuentra más que nada en la zona del dorso de la mano, porque ahí sí hay glándulas sebáceas y hay glándulas sudoríparas. En todo nuestro cuerpo tenemos una emulsión epicutánea, y esta emulsión epicutánea, a pesar de que nosotras no la vemos, siempre está ahí, son microgotitas de agua y microgotitas de grasa que se encuentran en la superficie de mi piel,
Y ojo que recién mencioné que el manto ácido estaba compuesto por secreción sudoral, secreción sebácea y queratina, y en este caso la capa emulsionada, déjenme llegar a la diapositiva, está compuesta por, la capa emulsionada principalmente está compuesta por la secreción sudoral, la secreción sebácea, pero también está compuesta por células muertas que se encuentran en la superficie de mi piel. Entonces, ojo, que no confundan la emulsión epicutánea o con el manto ácido, porque el manto ácido está compuesta por secreción sudoral, secreción sebácea y queratina, y la capa emulsionada o la emulsión epicutánea está compuesta por secreción sebácea, agua y las células muertas que nosotros dijimos que tenemos en la superficie de la piel, ¿ya? Entonces, ojo que son dos conceptos similares, pero no son lo mismo. Por tanto, el manto ácido está compuesto por la emulsión epicutánea y la queratina, llámese la emulsión epicutánea, el agua y el sebo de la superficie de la piel, y la capa emulsionada está compuesta por la emulsión epicutánea nuevamente, más las células muertas de la superficie de la piel, ¿ya? No sé si se entiende eso un poco, que es como los dos conceptos importantes de esta clase. Y no sé si recuerdan bien esto, chiquillas, que es como lo que siempre hemos repasado, esto de los tipos de emulsión, agua en aceite y aceite en agua, esto tiene que quedar clarito como el agua, chiquillas, porque estos tipos de emulsión nosotros lo aplicábamos a las emulsiones como cremas en química, y lo aplicábamos a los tipos de piel en biología. Así que si tiene alguna duda respecto a esto, podríamos revisarlo al tiro, aunque creo que ya quedan un par de minutitos, pero lo podríamos revisar rápido, o a todos les queda clara esta parte de la emulsión. Chiquillas, ¿le queda claro esta parte de la emulsión? Agua en aceite y aceite en agua. ¿Sí? Ya. Para las compañeras nuevas, pueden revisar esta clase donde hablamos acerca de las emulsiones, y si tienen alguna duda, de repente voy a consultar si podemos hacer alguna clase como de nivelación, porque hay unas compañeras que se incorporaron esta semana. Hay que hablar con don David si es que se puede hacer, para ver si podemos resolver las dudas. Y intenten revisar esta parte de las emulsiones que yo les decía, la emulsión agua en aceite o aceite en agua, está en las clases de química y están en las clases de biología, en esta clase recién, ¿ya? Entonces eso lo van a ver mientras vayan revisando las clases, ¿ok? Y si tienen dudas, por supuesto que me pueden mandar un correo o escribirme a el teléfono, ¿ya? Chiquillas, en función del tiempo, no sé si queda alguna duda, alguien que no pudo hacer su consulta, porque igual se nos hizo cortito el tiempo. De repente podríamos, la próxima clase de consulta, que como les mencioné, sería, si no me equivoco, el 22, exactamente, sería el 22, eventualmente esa semana podríamos volver a resolver dudas, si es que tienen alguna duda de la materia que hemos pasado, ¿ya? Porque ahora ya estamos con el tiempo justo, y daríamos 10 minutos, chicas, de break, y volveríamos a la clase de consulta de química, ¿ok? Entonces, vamos a dar entonces por finalizada la clase de consulta número 16 de biología, y nos vamos a encontrar en 10 minutos más para la clase de consulta de química, ¿ya? Vamos a dejar la clase del 22 de agosto para las dudas o consultas que quedaron pendientes el día de hoy, o para que las prepare, o si es que le aparecen algunas dudas la próxima semana, podamos resolverlas en esa instancia, ¿ya? Entonces, nos estamos viendo en 10 minutos, chicas. Nos volvemos a conectar con el link de química. Bueno, entonces vamos a dar por finalizada la reunión.